Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer el 28 y el 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Oremos. Eterno Señor, Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra, nos das tu presencia, nos das tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a comprometer nuestra vida contigo, a retribuir un poco, Señor, porque jamás lo haríamos totalmente. La obra que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, enviando a tu Hijo. Ayúdanos, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos meditando, como dice ahí el subtítulo en su Biblia, en esa parte del Evangelio, lo que cuesta seguir a Cristo. Ya les he hablado, hermanos, retomando un poco los dos sermones anteriores, que no hablamos del costo de nuestra salvación, porque eso es altísimo, la sangre de Cristo. Eso no está en discusión. De lo que quiero que hablemos, hermanos, es de lo que cuesta seguir a Cristo, de lo que cuesta tener una vida, hermanos, comprometida con el Evangelio, una vida, hermanos, de servicio al Señor, una vida, hermanos, simplemente que siga a Cristo con todo su corazón. Hace 8 días les puse ejemplos de personas que no calcularon el costo, que a la mitad del camino pues abandonaron todo. El primer ejemplo fueron los israelitas que salieron de Egipto, camino a la tierra prometida, pero debido a las dificultades, la falta de agua, la falta de comida, que solo era entre comillas, porque Dios siempre les dio provisión de todas esas cosas, pero claro, ellos lo querían inmediatamente. Aprovechaban cualquier calamidad, hermanos, para reclamarle a Dios, para reclamarle a Moisés. Incluso llegaron a decirle, allá en Egipto teníamos ollas de comida, teníamos ollas de caldo, ¿para qué nos sacaste a morir a este desierto? Entonces, hermanos, no calcularon el costo y muchos de los que salieron de Egipto, hermanos, no llegaron a la tierra prometida. Entonces, hermanos, les puse varios ejemplos, hermanos, que hablan gente que no calculó el costo y pues no llegaron a su destino. En el caso de los israelitas no llegaron a la tierra prometida. El propósito de estos sermones es que calculemos el costo, que calculemos, hermanos, lo que cuesta seguir a Cristo, que calculemos, hermanos, lo que implica seguir la vida cristiana. Ahora, hermanos, les voy a platicar cómo se calcula el costo, qué es lo que hay que hacer. Les voy a explicar eso, hermanos, y después les voy a poner ejemplos. Hace 8 días les puse ejemplos de quienes no calcularon el costo y quedaron a la mitad del camino. Hoy les pondré ejemplos de aquellos que sí calcularon el costo, sí dijeron, esto es lo que me va a costar seguir a Dios, y siguieron adelante y llegaron a buen término. Primero, hermanos, ¿qué es calcular el costo o cómo se calcula el costo? Bueno, lo primero es que tenemos que entender, hermanos, que al seguir a Cristo habrá pérdidas en nuestra vida. Que al seguir a Cristo, hermanos, habrá sacrificios. Al seguir a Cristo, hermanos, algunas cosas en nuestra vida las vamos a tener que sacrificar. Algunas cosas en nuestra vida se van a perder. Sin embargo, hermanos, debemos pensar también que nada se compara con la salvación de nuestra alma. Vean, por favor, Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al seguir a Cristo, hermanos, al seguir a Cristo va a haber sacrificios y va a haber pérdidas en nuestra vida. Sin embargo, nada se compara, hermanos, nada se compara con lo que nos espera con el Señor en la eternidad. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo? ¿De qué le aprovechará al hombre tener títulos, riqueza, nombre, prestigio, todo, hermanos? Si al final el alma se va a ir al infierno, no tiene nada. Tenemos que entender, hermanos, que es una fracción de nuestra vida la que vamos a pasar en esta tierra. Y es toda la eternidad la que nos espera. Seguir a Cristo, hermanos, implicará que haya pérdidas y sacrificios en nuestra vida. Otra cosa, hermanos, seguir a Cristo
o el costo de seguir a Cristo, hermanos, va a implicar que el mundo nos va a aborrecer y que nos va a acusar de cualquier tipo de cosas. El mundo nos va a aborrecer y el mundo, hermanos, va a tratar de calumniarnos. Pero mientras sean mentiras, no pasa absolutamente nada. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dijo el Señor Jesucristo, los van a perseguir, los van a vituperar por causa de mí. Van a levantar toda clase de calumnias por causa de mí. Si con el Señor lo hicieron, hermanos, con nosotros también lo van a hacer. Ahora, el Señor aclara al final del versículo 11, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mientras sean mentiras lo que se habla contra los cristianos, no hay problema, hermanos. Si del Señor hablaron, de nosotros van a hablar también. Si al Señor lo criticaron, a nosotros nos van a criticar. Si al Señor lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir también. Mientras sean mentiras, no hay problema. El problema es, hermanos, cuando todo es cierto. Pero siendo mentiras, dice el Señor, no se preocupen, el mundo los va a aborrecer, el mundo los va a despreciar. ¿Por qué? Por seguirme a mí. Pero dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, seguir a Cristo, hermanos, va a implicar el aborrecimiento y el desprecio del mundo. Otra cosa, hermanos, de calcular el costo de seguir a Cristo es, hermanos, que vamos a ser enemigos del mundo. Santiago 4:4, esto ya se los había mencionado la vez pasada, pero no habíamos leído el versículo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice aquí el apóstol, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si queremos seguir a Cristo, hermanos, un costo que tenemos que calcular, hermanos, es que tenemos que ser enemigos del mundo. Ahora, hermanos, ¿cómo empieza el versículo? Léanlo otra vez. ¿Con qué frase empieza el versículo? Oh almas adúlteras. Alguien podrá decir, ¿por qué adúlteros si yo le soy fiel a mi esposo, a mi esposa? Cuando despreciamos a Dios por seguir al mundo, cuando le damos la espalda a Dios por amistarnos con el mundo, hermanos, es lo mismo que el pecado del adulterio. Por eso el apóstol dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando yo quiero quedar bien con el mundo, cuando yo sigo la corriente del mundo, entonces no estoy calculando el costo de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo, hermanos, va a implicar que yo sea enemigo del mundo y amigo de Dios. No seguir a Cristo fielmente o despreciar a Dios, hermanos, pues me va a ser amigo del mundo y enemigo de Dios. Tenemos que entender, hermanos, y esto se nos olvida con mucha frecuencia, excepto quizá por aquellas personas que ya sienten que llegan al final de su vida por la edad o por alguna enfermedad o por un diagnóstico que los han desahuciado, excepto quizá por esas personas, ninguno de nosotros piensa en la muerte como algo que nos va a ocurrir forzosamente. Quizás si pensamos y decimos, bueno, pero pues estoy chavo, ¿no? Me faltan como 40 años para eso, falta mucho tiempo. Y no meditamos sobre esas cosas, hermanos, que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Con estas palabras, hermanos, Pablo nos está diciendo, nos espera una eternidad, nos espera un futuro con cosas eternas, no con cosas terrenales. Todo lo que tenemos ahora terrenalmente, hermanos, un día se va a acabar. Por mucho o poco que hayamos hecho en este mundo materialmente, el día que muramos, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a quedar aquí. ¿Quién lo va a disfrutar? Pues depende de su testamento, los herederos
o no sé, el más abusado de todos lo va a disfrutar, pero nosotros no, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Nos espera una eternidad con el Padre, hermanos, y pagar el costo de seguir a Cristo, hermanos, implica necesariamente esas cosas. Las aflicciones que hoy padecemos como cristianos, las tentaciones que hoy padecemos como cristianos, hermanos, un día van a quedar en el pasado y en el olvido. Y cuando estemos en la eternidad con el Padre, hermanos, entonces las cosas van a cambiar. Nada en este mundo, hermanos, nada en este mundo, material o no material, no se puede comparar, hermanos, con lo que nos espera en la eternidad. Hay gente que tiene depositada toda su confianza en las cosas de este mundo, en lo material, en lo monetario, en la familia, en las personas, hermano, pero nada de lo que hay en el mundo es eterno y es para siempre. Vaya en su Biblia al libro de Job, capítulo 20. Este versículo nos habla, hermanos, de que lo que hay en esta vida es momentáneo, nada más. Job capítulo 20, versículo 5. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Piensa, hermanos, en aquellos que viven su vida sin Dios, en aquellos que van y vienen y Dios no les importa absolutamente nada. Dice aquí el escritor, su alegría, su gozo, aunque lo pueden tener en ese momento, es breve, pero no va a durar para siempre. Vamos ahora a Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. El malvado, el impío, el necio, el que no tiene a Dios, pareciera ser que se la pasa muy bien en este mundo. Pareciera ser que su vida está llena de gozo y de alegría. Y no toman en cuenta a Dios y no le hacen caso a Dios. Y eso no afecta en nada su vida. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice, ese gozo es momentáneo y nada más. Un día va a terminar. El mundo, hermanos, aparentemente puede dar paz, puede dar gozo, puede dar tranquilidad, puede dar felicidad, puede dar muchas cosas, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿para qué buscamos a Dios? ¿Para tener paz? En el mundo podemos encontrar paz también. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para tener felicidad? En el mundo puede haber gozo, puede haber felicidad. ¿Para qué buscamos a Dios? Para tener alegría. El mundo puede darnos alegría también. ¿Para qué buscamos a Dios? Para tener tranquilidad, para tener calma en nuestra alma, en nuestro espíritu. El mundo tiene la capacidad de dar esas cosas. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Juan capítulo 14, versículo 27. Estas son palabras del Señor Jesucristo y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dijo el Señor Jesucristo, la paz os dejo y mi paz os doy. Y luego el Señor hace una aclaración y dice, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el mundo puede dar paz, efectivamente. Hoy está muy de moda, hermanos, por todos lados. Bueno, esas cosas siempre han existido. Ahora con las redes sociales y con tanta comunicación y los celulares y eso, pues esas cosas se difunden a todo lo que da. Necesitas paz en tu alma, necesitas tranquilidad, pues mira, ven a hacer yoga, ven a hacer tai chi, invoca a tu ángel protector y acomoda los muebles de tu casa de tal manera y los colores y píntale y los mandos astrales, si tú los invocas, pueden ayudar tu vida y un montón de cosas que existen, hermanos, para que la gente se encuentre tranquila y en paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da, porque la paz del mundo va a depender de muchos factores. La paz que el mundo da va a depender de que los problemas disminuyan, de que haya dinero en la bolsa, de que la familia esté bien, de que el trabajo sea seguro, de que haya un colchoncito de dinero para cualquier eventualidad. De muchas cosas depende la paz del mundo. Pero la paz que Dios da, hermanos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El cristiano puede estar en medio de la peor de las crisis, de la peor de las situaciones,
pero la paz que Dios le da va a inundar su ser completamente, sin importar lo que le rodee. Puede haber necesidades económicas, puede haber mil problemas, hermanos, puede haber muchas cosas adversas a su alrededor, pero el cristiano tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque él no confía en el mundo, porque él no confía en el dinero, porque él no confía ni siquiera en sus capacidades. ¿En qué confía? En Dios y nada más. El ejemplo perfecto de esto, hermanos, es aquel pasaje en los evangelios donde los discípulos iban en la barca, el Señor Jesucristo estaba también en la barca, pero iba dormido. De repente se levanta la tempestad y parecía que la barca se hundía, y los discípulos hicieron todo lo posible, o hacían todo lo posible para que la embarcación no se hundiera en el mar. Pero mientras más hacían, hermanos, las olas se levantaban con más furia y el viento soplaba con más intensidad. ¿Y el Señor qué hacía? Dormido. Muchos cristianos piensan que así está Dios en su vida, que Dios está dormido y no les hace caso. Ellos tendrían que haber pensado, esta barca no se va a hundir. Puede ser que las olas se levanten, que el viento sople muy fuerte, pero por el simple hecho de que el Señor está en esta barca no se va a hundir. Finalmente el miedo los venció y fueron a despertar al Señor. El Señor se para, dice la palabra de Dios, que reprendió al viento y el mar, y en ese momento la calma se hizo. Entonces los apóstoles quedaron impactados. El versículo en griego dice, se llenaron de terror porque dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar obedecen a lo que él dice. Esa es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. En su vida está Dios. Si usted es cristiano y lo sigue, en su vida está Dios. Y no importa la tempestad que se levanta en su vida, hermanos, porque Dios está en su vida va a estar segura. Aunque afuera se levanten olas y muchas cosas adversas, hermanos, aunque haya problemas familiares y problemas aquí y en el trabajo, y el dinero no está alcanzando o el trabajo está escaseando, porque Dios está en nuestras vidas, hermanos, usted tenga la seguridad, hermanos, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. No confiamos en nosotros, no confiamos en lo que el mundo da, confiamos en Dios. Y Dios dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Y al final remata diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. Amén, hermanos. Hoy les voy a poner 3 ejemplos, hermanos, de hombres que sí calcularon el costo, no de seguir a Cristo directamente porque son del Antiguo Testamento, 2 de ellos son del Antiguo Testamento, entonces ahí la revelación de Cristo no era plena todavía, pero sí calcularon el costo de comprometer su vida con Dios. Y a pesar de calcular el costo y que vieron que era un costo muy alto, ellos dijeron, no importa, yo sigo adelante. Esto lo vamos a encontrar, no lo lean, esto lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, en su casa, léanlo con calma. Pero ahí en Hebreos capítulo 11, hermanos, como algunos escritores lo han titulado ese capítulo, le han titulado la galería de los héroes de la fe, porque ahí aparecen nombres de muchas personas, y aparecen muchas personas también cuyo nombre no se menciona, pero todos ellos tuvieron una característica, calcularon el costo de seguir a Cristo, y cuando se dieron cuenta que el costo era muy alto, dijeron, no importa, nosotros seguimos adelante. El primer ejemplo que les pongo, hermanos, es el de Noé. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en hacer el arca? Como 100 años, más o menos. Durante esos 100 años, hermanos, aparte de construir el arca, dice la Biblia que también fue pregonero de paz. Eso significa que construía y quizá en sus ratos libres o de descanso de estar construyendo, le decía a la gente, la ira de Dios va a venir. Un diluvio va a caer por la ira de Dios y el que no se arrepienta, pues va a perecer. Finalmente, hermanos, la gente nunca le creyó a Noé. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto, hermanos. Noé se tardó como 100 años construyendo el arca. Quizá los primeros días la gente dijeron, pues déjenlo, está en su locura, déjenlo que haga, al final se va a cansar y lo va a botar y la obra va a quedar a la mitad. Sin embargo, él seguía, avanzaron las semanas, los meses, los años,
las décadas, hermanos. La obra avanzaba y la gente quizá más se burlaba de él. Ahora, Noé soportó la burla y el menosprecio de todos los que lo rodeaban. ¿Cuántas veces no le habrán dicho, estás loco, Noé? O sea, piensa tantito en lo que estás haciendo. Ya llevas 50 años en esto. Tus hijos ya hasta son más grandes y ya te quieren dejar. Y tú sigues empeñado en lo mismo, que la ira de Dios va a caer sobre este mundo. ¿Cuántos se habrán burlado de él? ¿Cuántos incluso habrán querido frenar la obra para decirle, a ver, Noé, ya cálmate, ya deja por la paz eso que dices nunca va a ocurrir? Sin embargo, hermanos, Noé pagó el costo y él dijo, Dios me dijo que hiciera esto, lo voy a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque él creyó que de verdad la ira de Dios iba a venir sobre este mundo. Y al final la ira de Dios sí cayó sobre este mundo y pereció la humanidad. Y Noé pagó el costo. ¿Cuál fue el costo, hermanos? Pues pasarse casi 100 años construyendo algo por orden de Dios. Soportar burlas, soportar todo lo que la gente de su alrededor le decía. ¿Por qué, hermanos? Porque él creía a lo que Dios le había dicho. Como cristianos, hermanos, también el mundo se va a burlar de nosotros. Ustedes están loquitos. Ustedes dicen que existe el infierno y ni es cierto, el infierno ni existe. Es más, a lo mejor ni Dios existe. A lo mejor su religión ni siquiera es la verdadera. La buena es esta, la buena es aquella. Pero si usted ha calculado el costo de seguir a Cristo, usted, hermano, va a seguir adelante en su vida cristiana sin importar lo que el mundo le diga. ¿No le ha pasado que hasta su familia se puede burlar de usted? Sus amigos se burlan de usted, sus vecinos se burlan de usted, la gente que lo conoce se burla de usted porque usted no piensa como ellos, pero usted tiene que pagar el costo y seguir adelante. Otro ejemplo, hermanos, que nos registra el capítulo 11 de Hebreos es el ejemplo de Moisés. Allí en Hebreos nos dice claramente, hermanos, que Moisés renunció a algo. ¿No se acuerdan? Dice la Biblia que Moisés renunció a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Moisés renunció a eso y quiso experimentar los mismos dolores que sus hermanos hebreos estaban experimentando. Pero vea, hermano, Moisés estaba en el palacio del faraón, fue adoptado por la hija del faraón y todos lo conocían, seguramente era famoso, fue instruido en el palacio del faraón, era un hombre culto y que había recibido enseñanza de los egipcios. Dice la Biblia, Moisés no quiso ser llamado de esa manera, renunció a su posición, renunció a su lugar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Moisés dijo, hay alguien que es más grande que el faraón. Porque para los egipcios, hermanos, el faraón era Dios en la tierra. El faraón no solamente era el gobernador, el emperador o el rey. El faraón era Dios en la tierra. Y Moisés renunció a eso porque él dijo, hay alguien más grande que el faraón. Hay alguien que es infinitamente, inmensamente más grande que el faraón. Renunció a sus títulos y prefirió seguir al Dios del cielo y al Dios de la tierra. Calculó el costo, hermanos, y el costo que tuvo que pagar fue muy alto. Se fue 40 años al desierto, renunció a sus lujos, renunció a la comodidad. Después Dios lo llama a que vaya a liberar a su pueblo y regresa a Egipto y cumple la obra de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Él calculó el costo. Él dijo, si abandono el palacio, si renuncio a ser llamado el hijo de la hija del faraón, voy a perder todos mis privilegios. Pero no importa, porque yo creo que hay alguien más grande que el faraón. Otro, hermanos, un tercer ejemplo que les pongo y con este termino, ya es más actual, bueno, en la Biblia, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, y él no era cualquier judío, él no era un judío común y corriente, él era un judío de mucho renombre, no de cierto de renombre, era un judío, hermanos, de una gran posición. Todos lo respetaban, todos le temían por su conocimiento
y por la manera en la que vivía. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, hermanos, él no era cualquier personaje. Él era un hombre respetado en todos los círculos judíos. Pero un día iba camino a Damasco y se encontró frente a frente ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo le dijo, tienes que seguirme. Y Pablo, hermanos, calculó el costo. Tenía que renunciar a todo lo que era. Es más, tenía que renunciar a sus títulos, a su abolengo, a su jerarquía, a todo lo que él tenía que renunciar con tal de seguir a Cristo. Eso lo podemos leer en Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vamos a leerlo poco a poco y vea cómo dice. Dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Antes de seguir leyendo, hermanos, ¿usted tiene algo de qué confiar en su carne? Me refiero, ¿hay algo en su vida de lo que usted se siente orgulloso y en lo que confía y piensa que eso nunca va a fallar? Puede ser el trabajo, puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser la juventud. Los jóvenes dicen, estoy joven, nada me duele, de nada estoy enfermo. Piensan que van a estar así el resto de su vida y no es así, hermanos. Aquel que tiene un trabajo seguro puede decir, pues mi trabajo es seguro, de aquí hasta que me jubile, me haga viejito. Hermanos, nada es seguro en esta vida, mucho menos los trabajos. Dice el apóstol Pablo, ¿alguien confía en su carne? ¿Hay alguien en su vida que confíe en algo porque es infalible? Dice el apóstol Pablo, yo más que ustedes. Versículo número 5. Vean las cosas en las que Pablo confiaba. Circuncidado al octavo día. A lo mejor usted dirá, ¿y eso qué es? Bueno, dentro de los judíos, ser circuncidado exactamente al octavo día era iniciar bien la vida. O sea, un varón judío nacía y al octavo día lo circuncidaban, ya había iniciado bien su día. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo está diciendo, yo soy judío de nacimiento, mis padres son judíos, mis ancestros son judíos, yo soy un judío de pura sangre, es lo que Pablo aquí está diciendo. Eso a nosotros nos dice mucho, pero en la época de Pablo, hermanos, eso era importante. Había gentiles que podían adherirse al pueblo de Israel y les decían, bueno, pues si te quieres adherir, pues estas son las leyes que tienes que cumplir. Si era un varón el que se adhería, incluso le decían, ya estás grande, pero bueno, como quieres ser parte de nuestro pueblo, tienes que circuncidarte. A la edad que sea, te tienes que circuncidar. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que se enamoraron de una de las hermanas de los israelitas y que era gentil y luego abusó de ella? Y entonces fueron a hablar y dijeron, ¿por qué hicieron esto? Y entonces el joven de aquel pueblo con su papá fueron a hablar para pedir a la muchacha y los hijos de Jacob dijeron, está bien, pueden ser parte de nosotros, pero tienen que circuncidarse porque es parte de nuestra ley. Y entonces el príncipe de aquel pueblo y todo el reino, todos se circuncidaron, todos parejos. Y dice que cuando estaban en el tercer día, cuando su cuerpo tenía el máximo dolor, llegaron aquellos y los mataron despiadadamente. Pero eso les muestra, hermanos, lo importante que era para los judíos estar circuncidado y ser de pura sangre. Había otros que se agregaban y sí los consideraban como ellos, pero siempre eran relegados por no ser de pura sangre. Pablo aquí está diciendo, yo soy hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, mis ancestros y yo somos de lo mejor que hay. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, la ley y yo estamos bien. Yo la cumplo perfectamente y nadie me puede decir que no la cumplo. Pero vea cómo cambia el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué dice Pablo? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice, yo era hebreo de hebreos, yo esto, mi sangre, mi linaje, mis ancestros, mi enseñanza, mi educación, donde yo me paraba, yo era Saulo de Tarso y todos se inclinaban ante mí. Y todo eso lo he perdido por amor a Cristo. Es más, dice, lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo. ¿De qué nos sentimos orgullosos nosotros? ¿De qué? ¿De nuestra educación? ¿De que no hablamos como los demás? ¿De nuestro orgullo? ¿De nuestra soberbia? ¿De qué podríamos presumir nosotros que sea más grande que Cristo? Cualquier cosa que haya en nuestra vida comparado con Cristo, hermanos, es basura. ¿Ha leído Cantares? Cantares es un libro extraordinario, hermanos. Es una cosa pasmosa Cantares. Cantares es un poema entre el amado y la amada. La amada es la iglesia, el amado es Cristo. Pero hay un pasaje por ahí en el capítulo 5 donde la amada describe al amado, donde la iglesia describe a Cristo. Seguro lo han leído. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y sus pechos son así, y sus piernas, y sus brazos, y sus ojos, y su cuello. Al final dice, todito de los pies a la cabeza es codiciable. O sea, no hay nada más hermoso que mi amado. La iglesia debería sentir esa admiración por Cristo y decir, Cristo es lo más hermoso, es lo más glorioso, es lo más excelso que hay en el universo. No hay nada más precioso en el universo que no sea Cristo. Cantares está diciendo toda la belleza del universo, todo lo bello del universo se concentró en una persona que es Jesucristo. Y comparado con Jesucristo, nada es tan hermoso como Él. Él es lo más hermoso que hay en el universo. Él es lo más bello que hay en el universo. Nada se le compara. Por eso Pablo dice, para mí todo es basura si lo comparo con Cristo. Nada de este mundo, ni mi abolengo, ni mis ancestros, ni mi sangre pura, ni mi educación, ni nada vale si lo comparo con Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando el cristiano piensa que hay cosas más importantes que Cristo, no está calculando el costo. Es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá, es que no puedo. Hermanos, esos son pretextos. El que ama a Cristo, el que quiere seguir a Cristo, no le importa lo que tenga que sacrificar por Él, lo va a sacrificar porque Cristo es lo más hermoso que hay en el universo. Amén. Ya para concluir, hermanos, hoy yo les hago una pregunta. ¿Les ha costado algo ser cristianos? ¿O hasta el momento no les ha costado nada? Y no estoy hablando de dinero. Repito la pregunta. ¿Les ha costado algo ser cristianos, seguir a Cristo? ¿O no les ha costado nada? Si no les ha costado nada, hermanos, pudiera ser que no están siguiendo al Cristo correcto. Pudiera ser que no están viviendo la vida cristiana como tiene que ser vivida. ¿A qué me refiero? Voy a ponerles algunos ejemplos. ¿Les ha costado problemas por pensar diferente al mundo? Si han sufrido por Cristo, si han pagado el costo porque ustedes piensan diferente a su familia, a sus vecinos, a sus amigos de trabajo, a la gente de la escuela, ¿les ha costado problemas eso por seguir a Cristo? Es correcto. Ahora, si no les cuesta problemas porque ustedes piensan igual que el mundo, entonces ahí hay un gran problema. Otro ejemplo. ¿Les ha costado tiempo seguir a Cristo? Porque para mucha gente venir a la iglesia el domingo es perder el tiempo. Ay, qué aburrición. De hecho, muchos aquí pueden estar dormidos ahorita, ¿no? Porque qué aburrido venir a la iglesia. Qué aburrición estar aquí en la iglesia. Bueno, vamos. Como alguna vez alguien dijo, bueno, vamos, cumplimos y ya. Después hacemos lo que queramos. Ha costado tiempo perdido seguir a Cristo. Porque para muchos cristianos también venir a la iglesia es un tiempo perdido. Y lo único que hacen es hacer
acto de presencia, porque su mente anda divagando por cualquier parte o pensando en mil cosas. Les ha costado seguir a Cristo tiempo leyendo y orando, tiempo que pudieron aprovechar divirtiéndose en algo, yendo a pasear o durmiendo o descansando, lo han tenido que sacrificar leyendo y orando. Les ha costado preocupaciones por pecados que les cuesta trabajo dejar, que llegan la noche y oran, Señor, no puedo dejar esto. Señor, ayúdame a dejar esta mala costumbre que tengo. Si eso nunca les ha causado problemas, hermanos, quizá no están siguiendo a Cristo. Les ha costado lucha por negarse a sí mismos, porque ustedes pueden tener un carácter, pueden tener su orgullo, su familia, lo que sea, ¿no? Pero cuando venimos al Evangelio, el Señor dice, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Ya no eres tú, ahora soy yo viviendo en ti. Si no han tenido luchas por negarse a sí mismos, entonces algo malo puede estar pasando. Les ha costado el esfuerzo por mantenerse en comunión con Dios, o simplemente la vida cristiana transcurre. Lo que quiero decirles, hermanos, es que cuesta trabajo seguir a Cristo. Una vida espiritual que no cuesta nada, también, hermanos, es una vida espiritual que no vale nada. Una vida espiritual que no cuesta nada, ha sido tan fácil hasta el día de hoy, ni burlas, ni críticas, ni pleitos, ni sacrificios en mi vida. Es una vida espiritual que no vale nada, y lo que es peor, hermanos, es una vida espiritual, hermanos, que no nos va a llevar a ningún lado. Siguen en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo entendemos todos. Cristo estaba en la gloria con el Padre Celestial. ¿Y qué dice Pablo? Se despojó a sí mismo y se hizo hombre como uno de nosotros. Y no solo se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero se despojó de lo que él era en el cielo. Vamos a regresar al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo que Cristo hizo, es lo mismo que tú tienes que hacer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Bueno, Cristo estando en la gloria con el Padre, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano absoluto del universo, ¿qué hizo? Se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De estar en lo más alto de la gloria con el Padre, se hizo el peor de todos los seres humanos cuando subió a la cruz del Calvario. ¿Y qué dice Pablo? Hayan ustedes este mismo sentir. Yo quiero que piensen, hermanos, el Hijo de Dios, hermanos, siendo todo, lo dejó todo y se humilló por nosotros. No es posible que nosotros, que no somos nada absolutamente, no queramos dejar esa nada para humillarnos y seguir fielmente a Jesucristo. Él era todo. Él era y es lo máximo del universo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice Pablo, bueno, ese Rey de Reyes y Señor de Señores se despojó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Y no solo como uno de nosotros, se humilló más bajo que cualquiera de nosotros y murió la muerte más horrible que cualquiera pudiera morir. ¿Y tú no quieres dejar tu orgullo? ¿Y tú no quieres abandonar el mundo? ¿Y tú no quieres abandonar tu soberbia porque tus derechos valen más, porque todos están mal menos tú? ¿Tú no quieres abandonar eso? ¿Tú no quieres dejar tu pecado? Cuando el Hijo de Dios lo dejó todo por ti. El costo de seguir a Cristo, hermanos, es altísimo y no cualquiera
lo va a pagar. Por eso el camino que lleva al cielo es angosto y la puerta es estrecha. Y no todos quieren entrar por ahí. El camino que lleva al infierno, la puerta es ancha y el camino es espaciosísimo. Ahí pueden transitar hasta trailers llenos de pecadores directo al infierno. Pero muchos son los que van por ahí. El costo de seguir a Cristo, hermanos, es altísimo. Hace tiempo yo leía un libro en el que se decía, el autor preguntaba y decía, al final, cuando todo acabe, ¿dónde irá a haber más gente? ¿En el cielo o en el infierno? El autor decía que en el cielo, y él daba sus argumentos. Hay otros autores que dicen que no, mitad y mitad. Yo personalmente, esto es lo que yo creo, ustedes no tienen que creer lo mismo. Yo personalmente creo que habrá muchísimo más gente en el infierno que en el cielo. ¿Por qué, hermanos? El Señor dijo, ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí. Angosta la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y poquitos son los que van por ahí. El Señor no habló de proporciones, pero no se puede comparar con muchos a pocos. Y cuando uno ve la cristiandad del día de hoy, cuando yo platico con pastores de otras iglesias, y nos damos cuenta que la gente está muy poco dispuesta a comprometerse por el Evangelio, todo se les olvida, primero es el mundo, primero yo, primero mi comodidad. Uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no se compromete? Hermanos, ¿cuántos llegan temprano a las iglesias? Todos llegan tarde. Esos llegan porque luego les da por faltar. Ni siquiera somos capaces de llegar a tiempo al culto en la iglesia. Pretextos puede haber un montón, hermanos, un montón de pretextos, pero siempre van a ser pretextos. El costo de seguir a Cristo es demasiado alto. No cualquiera lo puede pagar. Oremos. Eterno Señor maravilloso, tú nos conoces a cada uno de nosotros, Padre, y sabes cómo es nuestra vida, sabes cómo es nuestro compromiso contigo. A ti no te podemos engañar, Señor. Tú sabes si hemos renunciado a cosas en nuestra vida con tal de seguirte, o seguimos viviendo tan campantes en este mundo como si nada nos afectara. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio de lo que cuesta seguirte. Señor, tú nos diste un ejemplo, tu Hijo nos dio un ejemplo de lo que es despojarse de todo para entregarse totalmente. Que en nosotros, Señor, haya ese mismo sentir de despojarnos de lo que no es necesario con tal de seguir a tu Hijo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.